Hola, una vez más, Dios te bendiga en este precioso tiempo de este ministerio de intercesión orando por restauración espiritual. Estamos gozosos, felices, te comparto nuestra alegría porque tuvimos un tiempo precioso en medio del último ayuno de este año. Sí, precisamente hoy tuvimos ese último ayuno del ministerio y fue un tiempo glorioso, fue un tiempo precioso porque entendimos el principio de que si pudimos estar hoy en este último ayuno de este año, simplemente, absolutamente convencidos, fue por la bondad, el favor y la misericordia de Dios. Por eso estamos contentos, porque pudimos entender que Dios nos ha dicho por la palabra: hasta aquí te he ayudado, hasta aquí te he sostenido. Ebenezer, pudimos decir, hasta aquí nos ha ayudado, nos ha sostenido, nos ha guardado, nos ha levantado el Señor. Y tú que eres parte de este ministerio, directa o indirectamente, de igual manera, te imparto esta bendición que hoy recibimos, que sea el Espíritu Santo levantándote, fortaleciéndote, llevándote de gloria en gloria, de bendición en bendición, de triunfo en triunfo, porque ese es el deseo de Dios. Y qué bueno que a través de este medio yo te pueda entregar esta bendición que hoy recibimos de parte del cielo. Qué alegría podértelo expresar, y vamos a orar precisamente para que esta palabra sea una palabra que nos ayude a finalizar este 2021, pero también a entender que viene con el favor de Dios un 2022 más glorioso, más poderoso, más lleno del poder y la unción del Espíritu Santo, aunque para el mundo que no ha querido conocer el amor de Dios, que se ha negado esa oportunidad, va a ser un año mucho más difícil. Y no te estoy deseando un año 2022 malo, no, pero no puedo decirte mentira. La Biblia dice que estos tiempos son tiempos peligrosos, que en estos tiempos empezamos a vivir ese principio de dolores, donde el aumento de la maldad, donde el aumento de las enfermedades, las pestes, los terremotos, todo lo que hemos estado viviendo va a aumentar, porque es lo que Dios ha determinado en estos últimos tiempos, a fin de que el hombre lo mire y establezca en su corazón que sin Dios nada es y nada puede hacer. Pero para nosotros, los hijos de Dios, los que formamos parte de esa iglesia de Jesucristo, los que creemos firmemente que cuando recibimos a Jesús en el corazón somos sus hijos, va a ser un 2022, y así está en los planes de Dios, glorioso, poderoso, maravilloso, de levantamiento, de unción, de un mover del Espíritu Santo como nunca quizás tú lo has podido vivir o experimentar. Y no te lo estoy diciendo simplemente, te lo estoy profetizando en el nombre de Jesús, por la palabra que es la profecía más confiable. Esto es una realidad, y por eso hoy quiero que nos acompañes en este ministerio y te sumerjas en el río del Espíritu de Dios. Pueda el Espíritu Santo descender a tu vida y llenarte, tocarte, levantarte, ministrar tu vida en medio de tu necesidad, y que terminando este año y comenzando el otro podamos dar un grito de victoria. Qué bendición poderlo hacer, qué bendición que tú estés dispuesto a hacerlo. Vamos a orar al Señor y vamos a colocar este tiempo y esta palabra que Él ya nos entregó para que lleve ese propósito y cumpla el propósito en cada corazón, en cada vida a la cual le pueda llegar este mensaje. Acompáñame en esta oración. Bendito Dios y Padre Celestial, te bendigo, te exalto, oh Dios, engrandezco tu nombre. Señor, yo creo con todo mi corazón
que este tiempo es un tiempo que tú nos permites tener para honrarte, bendecirte, glorificarte, entender que tú eres nuestro Dios, que somos tus hijos comprados, sellados con la sangre de Jesucristo, que tú pagaste un precio muy alto por nosotros. Por lo tanto, somos tu precioso tesoro, más grande y más preciado. Creemos firmemente, Dios mío, que cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, no solamente somos una creación tuya, sino que pasamos de creación a ser tus hijos. Ese pueblo, esa nación, ese real sacerdocio que tu palabra nos dice que somos, yo lo creo y por lo tanto lo imparto a quienes entienden que Jesucristo es el Rey de Reyes, Señor de Señores y tiene que morar en nuestro corazón. Padre, yo te doy gracias por este tiempo, te doy gracias por cada persona que se conecta con este tiempo de intercesión, orando por restauración espiritual. Y te agradezco, Padre mío, porque han sido muchos días, meses, Señor, en este 2021 donde hemos visto tu mano, literalmente, tu mano, tu poder, tu fuerza, tu confianza, Señor, en medio de nosotros. Y por lo tanto, hoy, Padre mío, yo puedo declarar con toda convicción que tú, Señor, has estado con nosotros, nos has guiado, nos has dirigido, has permitido que veamos tu gloria y veamos tu mano, nos has permitido bendecir muchas personas para ser bendecidos de igual forma nosotros. Gracias, amado de mi corazón, porque en esta palabra entiendo, puedo creer, Padre mío, que tú tienes un propósito en muchos corazones, en muchas vidas, Señor, a través de esta palabra. Creo con todo mi corazón que no volverá vacía, sino que cumplirá el propósito en cada vida. Oh Dios, yo te alabo y te bendigo por esa obra del Espíritu Santo en cada corazón. En el nombre de Jesús te doy muchas gracias y me abandono en tus brazos y digo amén y amén, y que tú también te apersones de ese amén, de ese así sea. Gloria sea el nombre del Señor. Esta palabra de hoy es muy especial para mí. En lo personal es muy especial. ¿Por qué te lo digo? Porque si alguna palabra me prediqué a mí mismo, fue precisamente esta enseñanza. Una enseñanza que tiene un trasfondo desde la experiencia, desde la expectativa, desde el toque directo, personal a mi vida. Y quiero transmitírtelo a ti para que de igual manera seas ministrado, seas tocado y haya una explosión de gozo, de bendición, de paz en tu corazón y en tu vida. No mueras en el camino es el título de esta enseñanza. No mueras en el camino. Y a modo de introducción, puedo decirte algo. Aprendemos por la palabra de Dios que tenemos un camino trazado. Una vez, y estoy hablando para ti que eres parte de la iglesia de Jesucristo y para ti que quizás entiendes o has sido, digamos, de esos simpatizantes que les falta ese pasito, esa decisión para entrar a esta gloriosa y poderosa familia. Es necesario que yo te diga que tenemos un camino trazado. Una vez que nosotros aceptamos a Jesús y nacemos de nuevo, comenzamos una vida nueva en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas por el poder del Espíritu Santo que viene a morar en nuestra vida. Pero ese camino, ese comienzo, ese trasegar, esa carrera que comenzamos, la Biblia dice que una vez que pongamos nuestra mano en el arado, una vez que entremos a este camino glorioso, poderoso, maravilloso, no volvamos nuestra mirada hacia atrás. Que sigamos a Cristo como fieles soldados,
porque algún día recompensa nos vendrá. Esa es la bendita esperanza y confianza que la gloriosa palabra de Dios nos permite creer, entender, ver, visualizar, tomar y abrazar. Que un día vamos a terminar esta carrera y vamos a llegar a ese momento donde seremos coronados, donde tú y yo, así sea, vamos a recibir esa corona de vida eterna que nos espera. Es algo glorioso, poderoso, maravilloso, que hoy tengo que dejar sentado como esa introducción y precedente de que en este camino al final vamos a ser recompensados, porque Jesucristo, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, ya pagó el precio de nuestra vida eterna, ya pagó el precio, pagó por nosotros la deuda que teníamos de el pecado, de la maldad, de la iniquidad, y ahora nosotros recorremos este camino de la mano de ese Jesús. Pero no mueras en el camino, tiene que ver precisamente con esos momentos, quizás estaciones que en este camino pueden, y lo más seguro es que los atravesamos. Quiero fijar dos lecturas como base de esta enseñanza. La primera la voy a hacer en el libro de los Salmos, capítulo 55, y voy a tomar de este capítulo 55 del libro de los Salmos los primeros 8 textos u 8 versículos. Dice la palabra del Señor, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: escucha mi oración, oh Dios, no pases por alto mi grito de auxilio. Por favor, escúchame y respóndeme, porque las dificultades me abruman. Mis enemigos me gritan, me lanzan perversas amenazas a viva voz. Me cargan de problemas y con rabia me persiguen. Mi corazón late en el pecho con fuerza, me asalta el terror de la muerte, el miedo y el temblor me abruman y no puedo dejar de temblar. Si tan solo tuviera alas como una paloma, me iría volando y descansaría, volaría muy lejos a la tranquilidad del desierto. Qué rápido me escaparía lejos de esta furiosa tormenta de odio. Qué poderosa palabra en este Salmo 55, versículo del 1 al 8. Pero también quiero paralelamente sentar una base a través de esta palabra y de este mensaje que se encuentra en el libro del profeta Isaías, capítulo 40. Vamos allá, acompáñame rápidamente. Libro de Isaías, capítulo 40. Y voy a leer solamente los versículos del 27 al 31. Escucha cómo dice el Señor. Oh Jacob, ¿cómo puedes decir que el Señor no ve tus dificultades? Oh Israel, ¿cómo puedes decir que Dios no toma en cuenta tus derechos? ¿Acaso nunca han oído, nunca han entendido? El Señor es el Dios eterno, el creador de toda la tierra. Él nunca se debilita ni se cansa. Nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. Él da poder a los indefensos y fortalece a los débiles. Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan, y los hombres jóvenes caen exhaustos. En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto como con alas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. Y quiero escuchar que digas amén a la palabra de Dios. Bueno, escúchame bien. Yo voy a darte un panorama de lo que esta enseñanza No mueras en el camino por el Espíritu Santo nos quiere decir, nos quiere enseñar y a lo que nos quiere llevar. Cuando tomamos el primer pasaje que leí en el libro de los Salmos, capítulo 55 del 1 al 8, hay una oración que comienza
el rey David de una forma que podemos incluso escuchar que la estaba diciendo quizás de una manera o de una forma en la cual estaba en alguna situación difícil. Podemos hablar de tristeza, temor, ansiedad, frustración, cualquier cantidad de situaciones pudiésemos entender cuando escuchamos esta palabra. Y es importante porque a través de el Espíritu Santo esta palabra nos identifica quizás con esos momentos, con esas estaciones en nuestro camino que seguramente podemos atravesar y que no podemos permitir que hagan en nosotros un impacto, que tengan un impacto en el cual nos lleven a morir en el camino o que te lleven a que mueras en el camino. Escúchame, el versículo 1 de este capítulo 55 dice: escucha mi oración, oh Dios, no pases por alto mi grito de auxilio. Una de las cosas que quiero entrar a que comprendamos es que todos nosotros tenemos una convicción, y es que amamos a Dios, tememos a Dios, obedecemos a Dios, nos esforzamos por agradar a Dios. Pero hay un momento en ese camino que recorremos y que transitamos donde viene algo que podemos entender, y te lo digo así muy puntualmente, y es un desgaste, un cansancio y una fatiga que en ese camino empezamos quizás en algún momento a experimentar. Y es de las cosas que empiezan a tejerse para que nosotros, en medio de ese caminar, entonces nos cansemos, nos agotemos, nos desgastemos y quizás muramos en el camino. Por eso esta palabra, no mueras en el camino, tiene que alentarte, tiene que impulsarte, tiene que llevarte, tiene que levantarte a que hoy, por el Espíritu de Dios que conoce tu situación, que sabe en qué momento de este caminar con Él te encuentras, de qué forma, de qué manera, esta palabra hoy debe de cumplir un propósito, quizás de animarte, quizás de fortalecerte, quizás de reanimarte, quizás de moverte a fin de que no mueras en el camino. Yo puedo entender el momento por el cual estaba atravesando el rey David. Estamos hablando de un hombre que conocía a Dios desde su niñez. Y esta oración que él nos permite leer tiene un matiz de angustia, tiene un matiz de dolor, tiene un matiz quizás de desesperación, y algo que nosotros aprendemos en medio de este camino es que comienza a haber una sintomatología, como cuando vamos al médico y él nos examina y nota que en nosotros está generando algunas situaciones que nos llevan quizás a enfermarnos, que nos están llevando a debilitarnos, cualquier cantidad de cosas. Es lo mismo en nuestra vida espiritual. Cuando estamos en este camino y estamos o entramos al desgaste, a la fatiga y al cansancio, se produce una sintomatología que si no tomamos
riendas en esto, que si no tomamos este asunto nos puede llevar precisamente a ir muriendo lentamente en este camino, y es parte de lo que el enemigo, ese Satanás, que Dios lo reprenda, busca hacer en tu vida y en la vida de todo el que hace parte de la iglesia. Y quiero hablarte de esta sintomatología que en la palabra de Dios nos permite entender de lo que puede pasar. Lo primero que pasa, para que tú te des cuenta que entraste o estás entrando, puedes entrar a morir en el camino, lo primero que tú comienzas a percibir es que cambia tu manera de pensar. Cuando en este camino tú empiezas a agotarte, a cansarte, a fatigarte, comienzas a tener unos síntomas muy fuertes, y lo primero es que comienza a cambiar tu manera de pensar acerca de Dios, de los planes de Dios, del propósito y de lo que Dios te ha dicho que Él quiere hacer contigo, de lo que Dios te ha dicho que Él va a darte, de lo que Dios te ha dicho que Él quiere para tu vida, tu casa y tu familia. Entonces, en ese camino, como estás cansado, estás fatigado, viene un cambio de pensamiento y comienzas a pensar de una manera incorrecta. Comienzas a permitir que te invadan pensamientos en los cuales cambia tu percepción de Dios. Supuestamente, cuando tú estás en ese fuego, en esa fuerza, en ese poder, tu pensamiento hacia Dios es de un Dios grande, poderoso, soberano, Rey de gloria, Rey de reyes. Pero cuando entras en el camino a ese tiempo de desgaste y de fatiga, esa sintomatología de que cambia tu manera de pensar comienza a hacer un efecto negativo, y comienzas a decir: Dios, ¿qué es lo que pasa? Empiezas a pensar cosas como: Dios ya no me escucha, se olvidó de mí, no va a ayudarme, no va a levantarme. Y el salmista David lo expresa de esta manera. Mira cómo lo dice: oh Dios, no pases por alto mi grito de auxilio. O sea, estaba en un momento tan difícil que él, en cierto modo, podemos darle una lectura a esta palabra en entender de esa forma de pensar aporreada. Él aquí nos está diciendo que quizás Dios ya no lo escuchaba, que quizás Dios ya a él no le interesaba la situación de su hijo, el rey David. Y tantas cosas que hoy, si tú y yo somos honestos, nos pasan a ti, nos pasan a mí. Y no sé si este año te han pasado este tipo de cosas más de una vez, pero cuando estás cansado, cuando en el camino que recorremos viene la fatiga, el cansancio y el desgaste, entonces lo primero que pasa en tu vida y que te puede llevar a morir en el camino es que cambia tu manera de pensar. Lo segundo es que comienzas a hablar negativamente. Comienzas a decir: ya no va a ser posible, ya Dios no lo va a hacer, ya Dios no lo quiso hacer, ya a Dios no le pareció bien ayudarme, ya las promesas de Dios no las veo tan claras y tan directas para mi vida. Y es el segundo síntoma que tienes o que tenemos cuando en el camino comienza a fatigarnos las situaciones, las cosas, los problemas, cualquier cantidad de situaciones. Lo segundo que empieza a suceder en tu vida y que te puede introducir a ese morir en el camino es que comienzas a hablar negativamente. Y yo ya no veo, y yo ya no creo, y yo ya no espero, y para qué voy a esperar, no vale la pena, no tiene sentido. Y esto te lleva a un alejamiento de tu relación con Dios. Entonces esa forma negativa de hablar ya te empieza a decir: ¿para qué oro? No tiene sentido orar, no tiene sentido buscar de Dios, no tiene sentido
querer la presencia de Dios, porque finalmente las cosas no están y no se van a dar. Esa forma negativa te lleva a porrear tu fe. Y finalmente eso es lo que el enemigo busca. Estoy convencido de algo. La preocupación realmente y lo que le inquieta al enemigo no es que tú en algún momento falles, que tú caigas, que tú desmayes. No, esa no es la preocupación del enemigo. Ahí no triunfa el enemigo sobre tu vida como hijo de Dios o sobre la persona. El enemigo va a triunfar sobre ti cuando empieza a porrear tu fe, cuando empieza a debilitar tu fe. Ahí el enemigo empieza a ganar esa guerra y no se lo podemos permitir. Entonces, lo segundo es que comienzas a hablar negativamente. Lo tercero es que cambia tu manera de actuar. Esta sintomatología nos permite hacer una especie de examen de introspección y de análisis. Cuando estamos cansados, cuando estamos desgastados, cuando hemos batallado, cuando hemos peleado, esperado, cuando estamos en este momento donde no vemos, entonces nuestra manera de actuar cambia por el cansancio que venimos sosteniendo durante mucho tiempo. ¿Sabes? Te digo una cosa. En este 2021 hemos podido notar que muchos de nuestros hermanos literalmente se han quedado en el camino, han muerto en el camino. Seguramente esta sintomatología ellos la empezaron a vivir y quizás se dieron cuenta y no le prestaron atención. Quizás se dieron cuenta y simplemente dijeron que pase lo que pase. Pero tú y yo sabemos que tenemos un camino y una carrera que terminar y en el nombre de Jesús vamos a llegar. Hoy te lo digo con todo mi corazón. Hoy es el día de levantarte. Si tú estás sufriendo en tu caminar con Dios este tipo de síntomas porque estás agotado, porque te sientes cansado, porque dices ya no doy más, porque dices ya los problemas me agobian demasiado y empiezas a cambiar tu manera de hablar, empiezas a hablar negativamente, cambia tu manera de pensar y de actuar, entonces hoy es el momento y esta es la palabra correcta en la cual el Espíritu Santo va a hacer y va a producir una obra en ti nueva, gloria a Dios, donde vas a seguir caminando hasta que lleguemos juntos para recibir esa corona de vida que nos está guardada y que se nos está preparada para recibirla. Lo cuarto y es lo más peligroso en esto es que cambia tu manera de creer. Este síntoma es el más peligroso cuando en el camino con el Señor empiezas a sentir fatiga, cansancio y desgaste, que cambia tu manera de creer. Y ahí sí vemos que empieza a tener una victoria ese enemigo, porque cuando tú debilitas tu fe, cuando él antepone las circunstancias a tu creer, ahí sí viene un problema muy serio para nosotros como hijos y pueblo de Dios. Una de las cosas que yo te tengo que decir es que cuando dejamos de creer, ya absolutamente todo se derrumba en tu vida. Y eso es lo que el enemigo ha querido hacer durante todo este tiempo que hemos estado atravesando por esta situación y por muchas situaciones. No solamente estamos hablando de esta enfermedad o de esta pandemia, estamos hablando de situaciones emocionales, familiares, laborales, de situaciones espirituales que te han golpeado y te han llevado a cansarte, a fatigarte, a desgastarte al punto de que has comenzado a tener estos síntomas. Pero hoy en el nombre de Jesús yo te imparto fuerza por el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Y hoy te vas a levantar como lo dice esta gloriosa y poderosa
palabra de Dios. Una de las cosas que tengo que precisar es que la maquinación del enemigo para los hijos de Dios en especial y para todo el mundo es llevarnos a ese cansancio, desgaste, a esa fatiga, al punto donde seamos tan vulnerables que muramos en el camino. Por eso, no mueras en el camino tiene que ver con entender ese diagnóstico quizás por el cual hoy puedes decir: quizás sea mi situación, quizás sea mi condición, quizás sea lo que me está pasando, me siento cansado, me siento agotado porque no veo quizás una respuesta, porque no veo una salida, porque he orado mucho tiempo y he batallado y he luchado, pero no veo una respuesta. Quizás ese es tu diagnóstico hoy, pero en el nombre de Jesús, hoy vas a ver un mover de Dios a través del Espíritu Santo en tu vida, que vas a levantar nuevamente en el Señor tu vida para la gloria de su nombre. Alabo y bendigo el nombre del Señor. El enemigo tiene muchas formas de desgastarnos y parte de su estructura, de su maquinación, de su forma de querer destruirnos es llevarnos a la fatiga por las cantidades de situaciones que humanamente vivimos. Y hacía un comparativo en esta forma como él te viene a aprisionar, como cuando la hiena, este animalito, quiere cazar su presa. La hiena es un animal que no tiene una contextura fuerte, no es un animal que tenga ese brío como lo tiene el tigre, el león, el puma o la pantera, no. La hiena es un animal que físicamente es débil, se ve muy débil, pero la característica cuando quiere apresar, cuando quiere cazar, es que se va en manada y comienza a desgastar y a fastidiar y a cansar a la presa, de tal forma que en el momento que ya la ve tan fatigada, todas las hienas se le lanzan y ahí literalmente este animalito muere, es cazado. Así igual el enemigo en este camino de la mano de Cristo trata de desgastarte con las diferentes situaciones. Es algo que tenemos que aprender a entender. Este camino del evangelio poderoso, glorioso, es el mejor camino que jamás nadie puede realmente darnos. Es lo más glorioso, es lo más poderoso, pero no es un camino de rosas. Tiene espinos también, tiene momentos, tiene estaciones donde tenemos que tenernos firme y fuerte de la mano de ese Jesús para poder atravesar. Gloria a Dios que lo tenemos a Él y al Espíritu Santo, que es el que nos infunde todos los días ese aliento. Pero no mueras en el camino, ya que entendemos el diagnóstico y los síntomas de cuando estamos entrando, cuando estamos literalmente viviendo en ese camino de quizás desgaste, de cansancio. Viene una palabra y te quiero hablar de esa palabra precisamente en Isaías 40, a partir del versículo 28 dice: ¿acaso nunca han oído, nunca han entendido? El Señor es el Dios eterno. Una de las cosas que nosotros tenemos que aprender en medio de este momento, de este tiempo que quizás estamos atravesando difícil, es que tenemos que reafirmar los conceptos que nos permitieron o que nos han permitido caminar en fe, caminar en fuerza, caminar en esa poderosísima palabra de verdad. Y es que cuando entramos a ese tiempo de cansancio, de desgaste y de fatiga,
Tenemos que reafirmar esos principios, esos conceptos. Y lo primero que tenemos que hacer es que tenemos que reafirmar el convencimiento de quién es Dios para nosotros y quiénes somos nosotros para Dios. Mira lo que dice Isaías 40:28. El Señor es el Dios eterno, el creador de toda la tierra. Él nunca se debilita ni se cansa. Nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. Lo primero que hoy te tengo que decir que tienes que reafirmar para que tú puedas estar nuevamente fortalecido y no mueras en el camino es un convencimiento nuevamente en tu espíritu, en tu alma, en tu ser. Es entender que al Dios de quien eres, a quien le perteneces, al que pagó un precio por tu vida, es un Dios omnipotente, omnipresente y omnisciente. Él no se cansa, Él no se debilita y Él todo lo sabe. Él sabe exactamente en qué punto de tu camino, de tu caminar te encuentras y qué está pasando en tu vida a fin de Él manifestar su gloria, su poder a tu vida y llevarte a esos lugares donde puedas renovar tus fuerzas. Lo segundo que debes de reafirmar es que Dios es un Dios veraz, es un Dios todopoderoso, es un Dios que dice literalmente que Él no se cansa, Dios no se debilita. Sí, porque cuando empezamos a morir en el camino, empezamos a pensar que Dios es como nosotros, que Dios también se cansó, que Dios también se fatigó, que Dios también le dio la chiripiorca, como lo decimos, que Dios también está ahí en ese temor o en esa ansiedad o en esa desesperación, y no es así. Dios es Dios y Él es todopoderoso y Él sabe todo lo que está sucediendo. Reafirma en tu vida y en tu corazón para que no mueras en el camino este principio, y es que Dios es veraz. Dios no cambia, Él es el Todopoderoso. Toda la gloria sea para nuestro Señor y para nuestro Dios. Y lo tercero que debemos de reafirmar es que Dios sabe lo que está haciendo en tu vida. Él sabe lo que está haciendo en tu vida y con tu vida. A veces estos tiempos que en medio de este caminar vivimos, sentimos como si Dios se hubiera alejado, como si Dios se hubiera ido. No escuchamos absolutamente nada, pero Dios sigue siendo Dios en medio de ese tiempo. Y a veces ese tiempo de cansancio y de desgaste nos lleva a tener una concepción aún en nuestro corazón y en nuestra mente de que le estamos fallando a Dios. Y déjame decirte algo, el cansancio, la fatiga y el desgaste no es pecado que lo sientas. Pecado es que a través de esto comiences a permitir estos síntomas que te llevan a alejarte de Dios, a hablar quizás mal de Dios, a cambiar la percepción de la bondad, del favor y de la misericordia de Dios. Pero el hecho de que estés cansado, agotado, de que te sientas débil, no quiere decir que es falta de fe o es falta de confianza. No, simplemente en nuestra condición humana lo sentimos, y aquí es donde Dios viene con esta palabra en el versículo 29 de Isaías 40. Escúchalo bien. Él da poder a los indefensos y fortaleza a los débiles. Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan. Los hombres jóvenes caen exhaustos. En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto como con alas de águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán.
Esta es la palabra profética que te vengo a decir por el Espíritu Santo. No mueras en el camino, porque Él da poder a los indefensos y fortaleza a los débiles. Yo creo que esa palabra tú la tienes que tomar, la tienes que abrazar, te tienes que levantar, te tienes que sacudir de esos síntomas que quizás tienes y que te van a llevar a morir, pero no mueras en el camino, porque hay una palabra por el Espíritu Santo que hoy te dice el Señor. Aún hasta los jóvenes se debilitan y se cansan, y los hombres jóvenes caen exhaustos. El problema no es que estés cansado, fatigado, que estés desgastado. El problema es que le des paso a tu vida a estos síntomas que cambian tu manera de creer, de pensar, de hablar de Dios. Pero el Señor te dice: pero los que confían, los que esperan en el Señor, encontrarán nuevas fuerzas. Hoy es tiempo de decir: Señor, yo sigo confiando y esperando en ti. Necesito nuevas fuerzas. No mueras en el camino. Ya vamos a llegar. Te lo estoy profetizando en el nombre de Jesús. Ya vamos a llegar. De nada serviría el tiempo que estás batallando, peleando día a día por permanecer firme, si permites morir en el camino. No mueras en el camino. Ya vamos a llegar. Ya se escuchan esos cascos del Apocalipsis, donde viene nuestro Rey a levantar su iglesia. No mueras, no mueras en el camino. Hoy esta palabra que te puedo decir por el Espíritu Santo te dice: los que confían, los que esperan, y sé que tú y yo somos parte de ellos, encontraremos nuevas fuerzas para seguir este camino, para batallar, para seguir peleando, para seguir hasta llegar. No mueras en el camino. El Señor te dice: yo te doy nuevas fuerzas, y vas a tener nuevas fuerzas hoy, como aquella ave tan preponderante que es el águila. Vas a tener nuevas fuerzas y volarás tan alto como las águilas. Correrás y no te cansarás. Caminarás y no desmayarás. Estoy seguro que vamos a llegar, porque hoy las nuevas fuerzas que el Señor nos da me pueden decir por el Espíritu Santo que hoy te levantas en el poder de Dios, de su palabra, para seguir adelante. No mueras en el camino. No mueras. Ya vamos a llegar. Yo te impulso como tu hermano, como hijo de Dios, como ministro. Te impulso a través de la oración. Te impulsamos como ministerio. Te levantamos las manos y te abrazamos en este final de año y en ese comienzo del 2022, si así Dios nos lo permite. Pero no vamos a morir en el camino. Vamos a llegar. Vamos a llegar. Levántate en el nombre de Jesús. Así tengas síntomas de los que te acabo de compartir. Sacúdete de ello y abraza la palabra profética que hoy el Espíritu Santo te dice: los que esperan y los que confían en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Él les renovará las fuerzas para que puedan terminar esta carrera. Gloria sea el nombre del Señor por su bendita, gloriosa y poderosa palabra. Abrázala, abraza esta palabra, y vamos a orar al Señor, precisamente pidiéndole al Espíritu Santo que nos imparta fuerza y poder, aliento de su Espíritu para poder seguir adelante. No hemos llegado, pero estamos en camino a llegar. No mueras en el camino, te dice el Señor. Vamos a escuchar parte de esta linda canción y oramos al Señor. Yo no moriré aquí,
Es la frase de fe que me mantiene de pie. Yo no moriré aquí, aunque me quede una alabanza, con ella pelearé. Yo no moriré aquí. Es la frase de fe que me mantiene de pie. Yo no moriré aquí, aunque me quede una alabanza, con ella pelearé y venceré. Yo llegaré a lo que me has prometido, aquello que has determinado que es mío. El proceso ha sido duro, la prueba ha sido difícil y he pensado soltarlo todo, pero hay un fuego que me llena. Yo no moriré aquí. Levanto mi cabeza, levanto mis manos y alzo mi voz en señal que estoy vivo. El proceso ha sido duro. Oh Padre mío y Dios mío, en el nombre de Jesús, Padre, dirijo esta oración delante de ti a favor por todos aquellos tus hijos, tu pueblo que hoy, Señor, quizás en medio del camino tienen estos síntomas que los están llevando, Señor, a morir literalmente, oh Dios, en este caminar y en esta carrera. Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Padre mío, yo imparto esta palabra de fe, de fuerza, de poder, de levantamiento a cada uno de ellos en el nombre de Jesús. A ti te digo, recibe un espíritu nuevo de fuerza, de fuego, de poder, de unción y de gloria. Te levanto en el nombre poderoso de Cristo conforme a su palabra. Te digo, si tú sigues confiando y esperando, las fuerzas nuevas vendrán a tu vida. Te levantarás como las águilas, correrás y no te cansarás, caminarás y no te fatigarás. Hoy sacúdete de esos síntomas y comienza nuevamente a tomar la fuerza del Espíritu que te lleva de gloria en gloria, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Que Dios te bendiga. Te abrazamos como ministerio en este fin de año y en este comienzo, si así Dios lo permite. Te abrazamos y recuerda, no mueras en el camino. Vamos a llegar con toda nuestra casa, nuestra familia. Vamos a llegar. Que Dios te bendiga. Un abrazo, que tengas un bendecido fin de año y la gloria, el favor y el poder de Dios se derrame sobre tu vida en el nombre de Jesús. Así te lo digo, para la gloria suya. Amén. Un abrazo. Dios te bendiga y Dios te guarde.